Bien, buenos días o buenas tardes y bienvenidos a esta sesión del curso sobre Psicología y Vida Política de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Yo soy Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Psicología Social y Metodología en esa universidad y miembro del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de esa misma universidad. Como está indicado en el programa de este curso, tengo a mi cargo dos sesiones relacionadas con el mismo tema. Psicología política, extremismos violentos y terrorismo es el título genérico que dimos a estas dos sesiones. Ahora explicaré con algo más de detalle cuál es el contenido específico, sobre todo en primer lugar, de esta primera sesión. El título que elegimos para la sesión es un título muy genérico porque nuestro interés era que el tema específico que yo fuera a tratar se viera desde el principio enmarcado en el contexto temático más general de todo el curso, es decir, enmarcado en los intereses y los asuntos de investigación relacionados con la psicología política o que configuran la psicología política como una especialidad de la psicología o más concretamente de la psicología social. Por eso se hace mención a la propia psicología política en el título. También se hace mención al concepto de extremismos violentos y al concepto de terrorismo, que no quieren decir lo mismo, pero que sí están ampliamente relacionados, como intentaré mostrar a continuación. El terrorismo es una forma de extremismo violento, entre otras. Los extremismos que adoptan diversas expresiones, algunas violentas y otras no, pueden llegar a traducirse en actos terroristas. Y en realidad el contenido de esta sesión y de la siguiente se centran, de hecho, en un análisis de los fenómenos terroristas desde el punto de vista de la psicología política. Aunque en esta primera sesión una de las primeras cuestiones que trataremos será la conexión entre los propios, entre el fenómeno más genérico de los extremismos violentos y el fenómeno más específico del terrorismo o los terrorismos. Este es básicamente el orden o el índice de esta primera sesión. Voy a hacer una serie de comentarios introductorios en relación a los vínculos entre extremismos violentos y terrorismo. Haré una definición, trataremos el asunto de la definición de los extremismos violentos y después de ello entraremos a examinar de manera somera, de manera más bien esquemática, por el tiempo del que disponemos, cuáles han sido los enfoques que desde la ciencia social, desde las distintas ciencias sociales, se han adoptado, se pueden adoptar para explicar los extremismos violentos en general y el terrorismo en particular, y a partir de ahí entraremos al asunto central de esta sesión y también de la siguiente. El abordamiento explicativo de los fenómenos terroristas desde un punto de vista psicológico, o más concretamente desde el punto de vista de la psicología social, que como supongo que saben los asistentes a este curso, es una especialidad de la propia psicología que tiene también conexiones importantes con otras ciencias sociales. Bien, el concepto de extremismo, el propio término de extremismo es un término de uso más o menos corriente en el lenguaje natural, pero no siempre es tan evidente su contenido una vez que se entra a intentar definirlo. Y de hecho, cuando
uno busca una definición más o menos consensuada del concepto de extremismo o de extremismos, encuentra que ese consenso es menor del que cabría esperar. Es decir, que hay discrepancias a nivel académico sobre a qué se llama o se debe llamar extremismo. ¿Cuál es el sentido concreto de esa expresión? Por ejemplo, si acudimos a lo que nos indica el diccionario de la Real Academia el diccionario de la Real Academia de la Lengua, veremos que la palabra extremismo o el concepto de extremar con la que se relaciona está vinculada a una serie de significados. No todos ellos tienen que ver con el asunto de la vida política, que es el tema general de este curso de verano, pero en la mayoría de los casos sí es cierto que cuando se utiliza la palabra extremismo, cuando se llama a alguien extremista, normalmente se le está dotando de un sentido político a ese término. El extremismo tiene que ver, en términos muy genéricos, con posiciones o actitudes que se pueden describir como intransigentes, es decir, contrapuestas a actitudes de moderación, de orientación al compromiso, a la negociación, al arreglo, a la conciliación. El concepto de extremismo o el término también evoca significados relacionados con la idea de intensidad, maximidad, excesivo, último, y lo extremo también tiene un cierto sentido estadístico. Lo extremo es muchas veces lo infrecuente o lo marginal en términos numéricos. En un sentido político muy general, cuando se habla de extremismos, en la mayoría de los casos se está haciendo alusión a posiciones políticas que, digamos, están alejadas del centro político, lo cual conecta de nuevo con la idea de la intransigencia, con la contraposición de la posición extremista a las posiciones moderadas en política, etc. Aquí aparece una definición más especializada, más académica del concepto de extremismo cuando se le utiliza claramente en relación a formas de pensamiento político y a formas de acción política. El filósofo Roger Scruton es una de las personas una de las pocas personas que en el ámbito de la filosofía política se han ocupado, se han esforzado en tratar de definir el extremismo. Y él mismo señala, como se indica en la diapositiva, que el concepto de extremismo es un concepto bastante vago, que puede significar varias cosas, o bien de manera alternativa o bien de manera complementaria. El extremismo tendría que ver con llevar una idea política hasta sus límites, con independencia de cuáles sean las repercusiones que tenga llevar esa idea política hasta esos límites, con independencia de la desventaja práctica y con independencia de los argumentos y sentimientos que puede haber en contra de esa idea política, sobre todo en su expresión más extrema. Y que en muchos casos el esfuerzo por llevar una idea política hasta los límites que podemos llamar extremismo está asociado a la intención de no solo enfrentarse a la oposición política, es decir, a las personas que tienen posturas políticas diferentes de la propia, sino también de eliminar a la propia oposición política. En segundo lugar, según Scruton, el concepto de extremismo está relacionado con una actitud de intolerancia hacia otras visiones, de nuevo, políticas, ideológicas, distintas de la propia. Y por fin, en tercer lugar, pero de manera complementaria a las dos acepciones o sentidos anteriores, el concepto de extremismo y el extremismo cuando adopta una naturaleza política, como casi siempre, está relacionado con la disposición de los extremistas a adoptar la superior o más fácil disposición de los extremistas a adoptar medios para realizar sus fines políticos que muestran desprecio por la vida, por las libertades, por los derechos fundamentales de otras personas. Bueno, hasta aquí, básicamente, vemos cómo
hay una variedad de significados que parecen más o menos de sentido común y que están relacionados con el concepto de extremismo. Como esta sesión no está dedicada exclusiva ni principalmente al asunto de las propias definiciones, voy a dar por buena estas especificaciones y voy a pasar a hablar del extremismo político en la práctica, sobre todo cuando se traduce en acciones y en actividades terroristas. Los extremismos pueden ser violentos o no. Por eso, en el propio título y en muchos estudios académicos se hace esa matización. Cuando se quiere hablar de un extremismo que se basa en el uso de la violencia, un medio extremo, entre otros, para llevar a cabo los propios objetivos políticos, se añade al término extremismo el término de violento para que no haya confusión con la referencia a otras formas de extremismo que, aunque puedan ser igual de perjudiciales o de negativas, no necesariamente se ven acompañadas o dan lugar a comportamientos violentos. Aquí vamos a hablar de los extremismos que sí dan lugar a comportamientos violentos, porque vamos a hablar del terrorismo, que es una forma particular de violencia. Sin embargo, y esta es la última parte de los comentarios introductorios al respecto, es muy importante no perder de vista el hecho de que el terrorismo es solo una forma de expresión violenta del extremismo. Es decir, el extremismo violento tiene muchas caras, se puede expresar a través de distintos tipos de comportamientos y de actividades violentas. Disturbios, comportamientos coactivos, enfrentamientos entre comunidades o entre colectivos humanos a través de, por medios violentos, algunos de los así denominados delitos de odio, cuando esos delitos implican algo más que la agresión verbal, cuando requieren o se basan en agresiones físicas o en el intento de llevar a cabo agresiones basadas en el uso de la fuerza física, y también se expresa en conflictos armados. Esta clasificación ni siquiera es exhaustiva, es decir, podríamos añadir más. Podríamos hablar de fenómenos violentos de carácter político, como pueden ser procesos revolucionarios, golpes de Estado, actividades represivas por parte del Estado, etc. Algunos historiadores especializados en el siglo XX han llegado a denominar al siglo XX como una era de los extremos, haciendo referencia sobre todo a las implicaciones que para la evolución del siglo XX tuvieron varios de los principales conflictos armados que se dieron en ese tiempo, en esa época. Fundamentalmente, o sobre todo, conflictos como la Segunda Guerra Mundial, donde el papel de las ideologías extremistas y el papel del pensamiento totalitario en general, que es una expresión es una forma de extremismo de orientación violenta, fue fundamental para dar desarrollo a la propia historia del siglo XX y para transformar el mundo, los países, las sociedades, etc. Pero el terrorismo ha sido otra de esas expresiones relevantes cada vez más con el paso del tiempo, con presencia e influencia política importante en todo el mundo y en particular en las sociedades occidentales desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Bien, señalado todo este marco genérico, entremos en la cuestión del terrorismo. Bueno, el terrorismo es un fenómeno, como se dice a veces, que no necesita presentación. Bueno, esto en realidad no es verdad. Sí necesita presentación porque hablar de terrorismo sin partir de una definición de terrorismo puede dar lugar a muchos equívocos. No vamos a empezar dando esa definición, pero la daremos a lo largo de la sesión, para dar una definición que sea acorde con el punto de vista que vamos a desarrollar. Pero antes de eso, sí es importante tomar en cuenta
el contexto de un curso académico sobre el fenómeno terrorista, que este tipo de violencia ha sido objeto de investigación cada vez con más intensidad, cada vez con más esfuerzo, cada vez con más recursos y con más número de investigadores implicados, de un volumen importante de investigación en los últimos 20 o 30 años, sobre todo en los últimos 20 años. Y esa investigación sobre el terrorismo ha permitido establecer, desarrollar y tratar de contrastar distintas formas de abordar el estudio del terrorismo y de encontrar o de proponer explicaciones al fenómeno terrorista. Esa variedad de formas se deriva del hecho de que el terrorismo ha sido abordado desde distintas ciencias sociales. Pero más importante aún, que el terrorismo ha sido abordado, la explicación del terrorismo y de los fenómenos de radicalización violenta, un concepto muy asociado al del terrorismo, también al de extremismo violento, al que prestaremos más atención en la segunda sesión. Esos dos fenómenos vinculados, el terrorismo y la radicalización violenta, han sido objeto de investigación a partir de niveles de análisis distintos. Básicamente, los tres niveles de análisis más importantes son los que están señalados en la diapositiva. Desde el ámbito de disciplinas como la ciencia política o la sociología, en menor medida la antropología o incluso la economía, el terrorismo ha tratado de explicarse atendiendo a su relación con variables de carácter macrosocial, es decir, vinculando el terrorismo con las características generales de las sociedades donde el terrorismo tiene lugar. Y a partir de ahí se han formulado una serie de hipótesis bien conocidas que ahora repasaremos de manera muy breve. Otros investigadores han preferido, o prefieren todavía, abordar el fenómeno del terrorismo y su explicación centrándose en las características de las personas que perpetran las actividades terroristas, es decir, las características de los llamados terroristas. Por tanto, el nivel de análisis en ese caso es un nivel individual, centrado en el individuo que practica el terrorismo. Y un tercer nivel de análisis que se puede complementar perfectamente con los anteriores y que de hecho se complementa, es un nivel que se puede denominar o bien grupal u organizacional, porque la unidad de análisis ya no es ni la sociedad donde se producen las actividades terroristas en su conjunto, ni tampoco los individuos que practican el terrorismo, sino los grupos u organizaciones de las que forman parte esos individuos a los que llamamos terroristas. Por tanto, grupos o organizaciones cuya actividad principal es el terrorismo. También se le denomina en muchos casos este enfoque un enfoque psicosocial, porque trata de explicar las características de los individuos que realizan actividades terroristas a partir de un análisis de las relaciones sociales entre esos individuos y de las relaciones sociales de esos individuos constituidos en grupos u organizaciones con otros colectivos y con el medio social en general. Bien, aquí todavía no hemos llegado al nivel de análisis de la psicología política, aunque sí adelanto que los esfuerzos desde la psicología política para abordar el fenómeno del terrorismo se han centrado sobre todo en el tercer nivel de análisis, el nivel grupal u organizacional o psicosocial, aunque también tienen implicaciones para el nivel de análisis individual. Bien, como dije antes, cuando el terrorismo trata de explicarse a través de un enfoque macrosocial, la premisa de partida es que el terrorismo es, digamos, un efecto o un síntoma de ciertas condiciones de una sociedad, ciertas características de una sociedad que generan conflictos entre los grupos que conviven en esa sociedad y hacen posible que algunos de esos conflictos acaben dirimiéndose, al menos por alguno de los actores implicados, por medios. Y a partir de aquí se han formulado hipótesis que siguen proponiéndose y que siguen tratando de comprobarse a través de investigación empírica. Hipótesis como la idea de relacionar el terrorismo con la pobreza, es decir, de
definir el terrorismo como una consecuencia de la pobreza o de las desigualdades económicas, relacionar el terrorismo con el tipo de sistema político de los países donde el terrorismo ocurre. La hipótesis más importante a este respecto es la idea de que el terrorismo es una reacción a políticas estatales de carácter represivo, brutal, discriminatorio, etc. O la idea también bastante popular, sobre todo en los últimos años, de que el terrorismo es una actividad que refleja el nivel de conflictividad que se produce en una sociedad como consecuencia de su heterogeneidad en términos de su composición étnica o de la coexistencia de grupos con proyectos nacionales diferentes o que abrazan confesiones religiosas diferentes, ¿no? Muy relacionada con una tesis más concreta de carácter politológico, a veces denominada como el conflicto de choque de civilizaciones. Bueno, las explicaciones del terrorismo a partir de un nivel macrosocial han dado lugar a investigaciones muy interesantes y que ayudan a explicar caso por caso muchos fenómenos terroristas, pero cuando se trata de extraer una explicación general del terrorismo con datos y estudios elaborados solo en el nivel macrosocial, atendiendo solo a características o a factores o variables macrosociales, lo que se encuentra es varios problemas o algunas limitaciones muy importantes. Todas las hipótesis que se han planteado en este nivel de análisis son hipótesis que generan predicciones frecuentemente erróneas. La idea de que el terrorismo es una consecuencia de la pobreza choca con el dato de que en muchas sociedades pobres no ha habido terrorismo y de que también ha habido terrorismo en sociedades y en países desarrollados. La idea de que el terrorismo es una consecuencia o es una respuesta a políticas estatales represivas tiene, por supuesto, apoyos empíricos, pero de nuevo choca con un montón de contraejemplos de casos de terrorismo que surgen y perduran en sociedades con sistemas de gobierno democráticos que, en términos generales o de manera fundamental, respetan los derechos de los ciudadanos, no bloquean la capacidad de participación política de los ciudadanos, etc. Y por último, la idea de que el terrorismo es una expresión de la conflictividad que genera la diversidad étnica o religiosa, encuentra de nuevo respaldo empírico en muchos casos históricos concretos, pero también se contrapone a un montón de ejemplos de sociedades y países que son étnica o religiosa, en términos étnicos o religiosos, muy heterogéneos, que han padecido un nivel escaso de terrorismo o ningún terrorismo. Y además encontrar ejemplos de sociedades muy homogéneas desde el punto de vista étnico o religioso y que sin embargo no se han librado del terrorismo y han padecido problemas graves de terrorismo. Es decir, la conclusión más clara de todos los estudios que se han realizado para intentar explicar el terrorismo apelando a variables de carácter macrosocial es que hay una enorme variedad de condiciones sociales en las que el terrorismo puede surgir. Ninguna de esas condiciones garantiza la aparición del terrorismo y ninguna de esas condiciones es ajena totalmente al terrorismo. Un problema de fondo de las explicaciones del terrorismo a un nivel macrosocial es que el terrorismo, y esto no debe perderse nunca de vista, es un tipo de violencia que normalmente promueven minorías dentro de minorías, no mayorías. Es decir, la mayoría de las personas que están expuestas a condiciones sociales que podrían propiciar, o que de hecho realmente propician la aparición del terrorismo, no actúan en apoyo al terrorismo, no se convierten en terroristas y, de hecho, se convierten en víctimas del terrorismo. Las mismas variables macrosociales pueden influir y suelen influir en distintos colectivos dentro de una misma sociedad de diferentes maneras, lo cual hace imposible
explicar el comportamiento de pequeños colectivos dentro de una sociedad atendiendo solo a las características generales de esa sociedad. Eso es un principio general para explicar cualquier tipo de comportamiento político promovido por pequeños grupos y también afecta a la explicación del terrorismo. En definitiva, lo que se puede deducir de los estudios sobre el terrorismo a nivel macrosocial es que los factores de carácter macrosocial son necesarios para producir fenómenos terroristas, porque ningún terrorismo es ajeno a las condiciones, a las características de la sociedad donde surge, pero son insuficientes para garantizar la aparición del terrorismo, lo cual hace inevitable tener que combinar el nivel de análisis macrosocial con otros niveles de análisis. Como dijimos antes, el otro nivel de análisis más importante, al menos en los primeros años, las primeras décadas en las que se empezó a estudiar académicamente el terrorismo, es un nivel de análisis individual. Y los estudios que se plantean a este nivel, al menos en principio, partían de una premisa distinta a la anterior. La premisa de que existe un perfil, ya sea sociológico, ya sea psicopatológico o psicológico, potencial o típicamente terrorista. Es decir, que el terrorismo al final depende fundamentalmente del hecho de tener ciertas características. Solo ciertas personas dentro de colectivos mucho más amplios tendrían una disposición más clara a convertirse en terroristas. Esto ha dado lugar a otra serie de hipótesis que también han tratado de ponerse a prueba a través de la investigación empírica. Hipótesis como las que se basan todavía en identificar a los terroristas con otro tipo de actores violentos, por ejemplo, con psicópatas, o atribuirles otro tipo de trastornos mentales que faciliten la acción violenta, o relacionar al terrorismo a los terroristas, mejor dicho, con experiencias traumáticas que puedan cambiar su psicología de tal manera que esos cambios induzcan o favorezcan la adhesión a causas terroristas y la implicación en actividades terroristas. Con las explicaciones que se han planteado a un nivel estrictamente individual del terrorismo, pasa algo parecido cuando se analizan los resultados de esas investigaciones, pasa algo parecido a lo que ocurre con los resultados de las explicaciones de los estudios desarrollados en un nivel de análisis macrosocial. Hay ejemplos, pero también hay muchos contraejemplos. Hay algunas evidencias, algunas conclusiones claras que se pueden extraer a partir de toda la investigación que se ha desarrollado fundamentalmente en este plano. La primera es que, contra lo que parece sugerir el sentido común, la mayoría de los terroristas tienen características psicológicas equiparables a las de la población normal. De hecho, la incidencia de trastornos relacionados con comportamientos violentos en los terroristas es menor incluso que en en el colectivo de los terroristas que en el conjunto de cualquier sociedad. Muchos de los rasgos de personalidad que se atribuyen a los terroristas son sencillamente estigmas, son etiquetas que se atribuyen a los terroristas para criticar su actividad violenta, pero rara vez se corresponden. Lo que la experiencia muestra es que no hay una personalidad predominante entre los terroristas, que los terroristas tienen características psicológicas, además de normales, muy variadas. Es una población muy poco homogénea, o mucho menos homogénea, al menos, de lo que cabría esperar. Lo cual, por fin, nos lleva al tercer nivel de análisis, que se desarrolla de forma un poco más tardía en comparación con los anteriores, porque precisamente trata de ofrecer un complemento a los estudios basados en un nivel de análisis macrosocial o un nivel de análisis individual,
y también un intento de tratar de superar las limitaciones de estos dos primeros de análisis. Es el nivel de análisis psicosocial o grupal o organizacional al que hacía alusión previamente y a cuya descripción voy a dedicar la parte restante de esta sesión, ¿no? Lo vamos a definir, lo vamos a resumir en una serie de principios básicos para no extendernos más de la. Bueno, el planteamiento general de las explicaciones que se desarrollan y que se proponen dentro de este nivel de análisis psicosocial, también otros lo han llamado microsocial o grupal u organizacional, es que, puesto que las explicaciones, como acabamos de ver, macrosociales e individuales no bastan, el terrorismo debe ser interpretado, y esta es la primera idea en la que hay que insistir. El terrorismo no debe ser interpretado, como hacían las explicaciones en esos otros niveles de análisis, planteadas en esos otros niveles de análisis, ni como un síntoma de un problema social general, ni como un síntoma de una disfunción psicológica, sea cual fuere. Fundamentalmente, el terrorismo, y antes que cualquier otra cosa, es una forma de acción orientada a la influencia social, o es un método para influir socialmente, más concretamente para influir a nivel político. Esto es importante y esta es una idea extraída desde un nivel de análisis psicosocial, porque precisamente el objeto fundamental de estudio de la psicología social son los procesos de influencia social, que tienen un papel fundamental en el desarrollo de los fenómenos terroristas. Por varias razones. Acabo de dar la primera, pero no la única. La primera es porque el propio terrorismo es un método de acción, es una forma de acción orientada de manera instrumental, un instrumento para realizar ciertos objetivos. La mayoría de las veces esos objetivos siempre son objetivos de influencia social y la mayoría de las veces son más concretamente de carácter político. A partir de aquí es cuando ya podemos aportar o tratar de aproximarnos al asunto de la definición del terrorismo, que es un asunto que no deja de ser complejo y que ha generado mucha controversia, tanto en el ámbito académico como fuera del ámbito académico, en el ámbito del discurso político, de los medios de comunicación, etc. Bien, el terrorismo se manifiesta fundamentalmente y de manera inmediata a través de hechos como los que expresan estas imágenes, a través de actos destructivos cometidos en situaciones propias de la vida ordinaria, no en una situación, por ejemplo, la mayoría de los casos no en una situación no en el contexto de una batalla en un conflicto armado, de la que participan fuerzas regulares, sino como una violencia que se ejerce contra personas que están desarrollando su vida cotidiana en un ámbito, en un contexto básicamente pacífico. Está orientada, es una forma de violencia que está orientada a generar un tipo específico de víctimas. Una de las características más importantes de esas víctimas es que son civiles, en la mayoría de las cosas, o, si se quiere, no combatientes. Cuando se comete un atentado, por ejemplo, contra un policía o un militar, pero ese atentado se produce en un contexto completamente ajeno a su desempeño profesional, como solía hacer la organización ETA, atentar contra un militar o un policía, pues, por ejemplo, cuando salía de su casa o arrancaba su coche, esa persona, aunque pueda actuar como combatiente en otros escenarios, en el momento en que es objeto de un atentado terrorista, no cumple ese papel de combatiente, sino todo lo contrario. Y en términos más generales, como se indican en esas imágenes, el terrorismo genera este tipo de víctimas.
Algunos atentados son de carácter masivo, otros son más discriminativos o más selectivos. Pero, en todo caso, se mantiene esa característica. ¿Cuáles son los requisitos que cumple un acto o una sucesión de actos violentos para que puedan ser denominadas con rigor como terroristas? Bueno, ahí se señalan al menos los más importantes. No es cualquier forma de violencia, es una violencia física que se ejerce contra personas, a veces también contra objetos, edificios, instalaciones, etcétera, pero en la mayoría de los casos contra personas, pero es una violencia premeditada. No es una violencia puramente reactiva, sino planificada. En segundo lugar, el propósito de las actividades violentas asociadas al terrorismo son propósitos de carácter psicológico y simbólico. De lo que se trata no es solo ni principalmente de causar destrozos y daños físicos, sino de que esos daños y destrozos generen a su vez consecuencias de carácter psicológico y simbólico. Sobre todo, ansiedad o miedo en términos psicológicos y en términos simbólicos la transmisión de algún tipo de mensaje, normalmente de carácter político. Por eso, la inmensa mayoría de las actividades y de los actos terroristas persiguen un propósito, insistimos, de carácter político. Ahí se propone una definición tentativa de terrorismo, entre otras, que señala algunos elementos que acabamos de comentar, combinados con otros que todavía no se habían presentado. El terrorismo nunca consiste en un solo acto terrorista, sino en una sucesión de ellos, en una serie de ellos. Para generar los efectos de carácter psicológico que se pretende y simbólicos, hace falta que los terroristas encadenen más de un tipo de acto violento con características similares. Por eso, en la definición se hace referencia a esta idea de la sucesión premeditada, no improvisada, de actos violentos e intimidatorios que normalmente, como decíamos antes, son ejercidos sobre población civil o no combatiente y que tienen como propósito, en primer lugar, influir psicológicamente no sobre las víctimas directas de los actos violentos, no fundamentalmente sobre ellas, sino sobre un número muy superior de personas al que suman esas víctimas directas, que son todas aquellas o muchas de las que adquieren noticia o presencian de forma directa o de forma indirecta la consumación de actos terroristas. En términos ideales, muchas veces el terrorismo, los actos terroristas pretenden influir psicológicamente sobre el conjunto de la población de una misma sociedad. Y, en segundo lugar, esos efectos, a su vez, se espera, por parte de los terroristas, esos efectos psicológicos y simbólicos, se espera que se traduzcan en una serie de respuestas, reacciones y cambios de carácter político. Segunda idea fundamental. Acabamos de señalar la primera, que el terrorismo es un método de acción orientado a la influencia social y sobre todo a la influencia política. La segunda idea fundamental es que la actividad terrorista es, y en parte la definición ya lo hemos destacado, es una actividad que está supeditada a cálculos estratégicos o depende de cálculos estratégicos. El terrorista opera en un entorno estratégico. Decide actuar cuando lo hace y cómo lo hace en función de lo que espera que sean las consecuencias de las acciones elegidas. En cierta medida es lo que en ciencias sociales se denomina como un actor racional. Esta forma de definir el terrorismo es muy polémica, porque la primera impresión que generan muchas veces los actos terroristas es que es una demostración de pura irracionalidad. Bien. Esa forma de denominar el terrorismo como una actividad irracional tiene un cierto sentido o no en función del concepto de racionalidad
que utilicemos, al que volveré posteriormente. Pero lo que ahora se quiere decir con racional es simplemente la referencia a conductas que son desarrolladas con propósitos instrumentales y en función de la utilidad esperada o atribuida a esas conductas. Si el terrorista o la persona que está dispuesta a cometer actos terroristas, al analizar una situación, deduce que cometer un atentado o cierto tipo de atentados va a tener más efectos nocivos o contraproducentes para sus objetivos políticos que efectos beneficiosos o útiles, no cometerá ese atentado o no cometerá ese tipo de atentado. El terrorismo en general funciona así. Como decíamos antes, no es una violencia de carácter impulsivo ni reactivo, sino que es una violencia premeditada, instrumental y planificada. Las implicaciones de esto son muy diversas y permiten entender por qué los terroristas actúan como lo hacen en cada contexto. Siempre relacionados con dos tipos de objetivos. Aparte de los políticos, objetivos que permiten realizar los objetivos políticos desde el punto de vista de los terroristas, unos de carácter estratégico, otros de carácter táctico. Los más frecuentes desde el punto de vista de carácter estratégico, como se indica en la diapositiva, son los de subvertir o alterar el orden o la coyuntura política del país o de la sociedad en la que se actúa. O imponer cambios políticos contrarios a la ley o rechazados por la autoridad y la población, o obstaculizar, por el contrario, un cambio sociopolítico. El concepto de terrorismo vigilante se acuña para hacer referencia a lo contrario de un terrorismo insurgente. El concepto de terrorismo insurgente tiene que ver con los dos objetivos iniciales que acabo de señalar, y el de terrorismo vigilante con el tercero. Los responsables de actividades terroristas de orientación insurgente, de orientación política insurgente, normalmente son actores no estatales, que se enfrentan a un Estado. Los responsables de acciones de terrorismo de orientación vigilante, es decir, orientadas a impedir un cambio sociopolítico, pueden ser o actores estatales, o fuerzas o elementos relacionados con el Estado, y entonces estamos hablando de un terrorismo de Estado, o grupos que no forman parte orgánica de los cuerpos y fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas de un Estado, pero que colaboran con los decisores y los responsables políticos, los líderes de un gobierno. La mayoría de los estudios sobre terrorismo y casi todo lo que voy a contar a continuación y de lo que vengo hablando antes, hacen referencia al terrorismo de orientación insurgente, que es el terrorismo más frecuente. No el más nocivo, no necesariamente el más nocivo, pero sí el más frecuente. Es decir, aquel terrorismo que es desarrollado por actores no estatales en contra de los intereses de un Estado o de un gobierno. ¿Por qué es el más frecuente? Porque el terrorismo normalmente es la estrategia o la táctica que se elige en el contexto de lo que en clave militar se denominan conflictos asimétricos. Conflictos en los que se enfrentan actores armados que no tienen el mismo nivel de capacidades militares, sino que uno de ellos tiene capacidades militares muy superiores a los de otros. En los conflictos asimétricos, quien normalmente elige, si lo hace, una estrategia o una táctica terrorista, es el actor débil en términos militares frente al actor fuerte en términos militares. Por eso el terrorismo de orientación insurgente es mucho más frecuente que el terrorismo de orientación vigilante, salvo en el caso de algún tipo de gobiernos, normalmente relacionados con estados totalitarios o fuertemente autoritarios. Pero en lo que sigue vamos a centrarnos en el terrorismo más frecuente, que es el terrorismo insurgente llevado a cabo por actores no estatales. Pueden ser individuos que actúen por su cuenta o, más genéricamente, grupos u organizaciones. Los objetivos tácticos de la acción terrorista son muy diversos, no los vamos a detallar aquí porque nos extenderíamos demasiado. Tercera idea. El terrorismo no solo es un método de influencia social y política y un tipo de actividad violenta
basada en cálculos estratégicos, sino que además las estrategias y las tácticas terroristas se desarrollan al servicio y bajo la influencia de alguna ideología política. Esa ideología es estrictamente política o en algunos casos es a la vez política y religiosa, es decir, se basa en un proyecto político con fundamentos religiosos, pero en todo caso, en último término, es una ideología política. Y este elemento es fundamental, por muchas razones. La primera de ellas, obviamente, porque los propios objetivos políticos que persiguen los terroristas se deducen de la ideología a la que se adhieren. A lo largo del siglo XX, desde finales del siglo XIX en realidad, a lo largo del siglo XX hasta la actualidad, el mundo ha padecido distintas oleadas de terrorismo insurgente, según han probado los historiadores que se han especializado en el estudio del terrorismo. Y curiosamente, cada una de esas oleadas han estado caracterizadas por una gran cantidad de actividad terrorista desarrollada a la vez de manera simultánea durante periodos concretos de tiempo en distintos países y regiones, y en los que la mayoría de esos incidentes terroristas han sido protagonizados, han sido promovidos en nombre de una ideología principal. Como vemos en el cuadro, ha habido etapas donde la ideología más directamente relacionada con el terrorismo, que ha marcado objetivos políticos al terrorismo, han sido ideologías de carácter anarquista o independentista o anticolonial, tercermundista, de nueva izquierda o nacionalista y, por último, religioso. Cuarta idea. Los responsables, los promotores de actos y campañas terroristas no suelen ser individuos, sino grupos organizados. Hay una excepción relevante a esta afirmación general, pero no deja de ser una excepción. Aunque en los últimos tiempos ha llamado mucho la atención el fenómeno de los mal llamados lobos solitarios, sería más exacto decir terroristas solitarios, que se refiere a aquellas personas que perpetran actividades terroristas de manera individual y en principio sin recibir ayuda de nadie más. En los últimos años hemos visto un incremento a nivel mundial de los casos de estos terroristas solitarios. Pero en términos estadísticos, esos casos son muy excepcionales, son muy infrecuentes, muy llamativos, pero muy infrecuentes. En la inmensa mayoría de las ocasiones, las actividades terroristas son promovidas por personas que forman parte de grupos o organizaciones que han convertido el terrorismo en su actividad principal y en su principal forma de tratar de hacer avanzar sus objetivos políticos. Normalmente esos grupos organizados tienen su origen en movimientos sociales o políticos e ideológicos mucho más amplios. La mayoría de los miembros de esos movimientos sociales y políticos no llegan nunca a convertirse en terroristas, pero sí lo hacen algunos de esos miembros que se radicalizan, que evolucionan hacia posiciones radicales o extremistas, como decíamos en algún principio. Eso sí, siempre tienen como referencia a alguna comunidad de referencia o a algún colectivo de referencia. Es decir, a un grupo social cuyos intereses y valores los terroristas dicen y pretenden representar. Pueden recibir más o menos apoyo de ese grupo social o de esa comunidad de referencia, pero desde el punto de vista al menos de los terroristas, toda su actividad violenta va orientada a favorecer los intereses, reafirmar y defender los valores de alguna comunidad de referencia propia. Hay una segunda implicación importante de esta cuarta idea, y es que el modo concreto, el modus operandi, como se dice en el argot policial, que utilizan los terroristas para llevar a cabo sus actividades violentas, reflejan las características de los grupos de los que forman parte, de los grupos u organizaciones de las que forman parte. O dicho de otro modo, que a distintos grupos y organizaciones con distintas características
acompañan formas diferentes de ejercer el terrorismo. Algunos grupos y organizaciones, por ejemplo, privilegian ciertas formas de atentados, ciertos métodos para cometer atentados terroristas frente a otros. Algunos aspiran a niveles de letalidad mayores que los que registran la actividad terrorista desarrollada por otros grupos. Y así podríamos añadir toda una lista más amplia de diferencias que se pueden dar en la forma de ejercer el terrorismo por distintos grupos u organizaciones. Aunque es muy importante insistir en la idea que tanto si hablamos del terrorismo que es promovido por activistas que actúan de forma solitaria, de forma individual, como si hablamos del terrorismo, el más frecuente, llevado a cabo por grupos organizados, en la mayoría de los casos, tanto esos activistas solitarios como los grupos terroristas organizados mantienen vínculos importantes y relevantes con otros actores sociales. Normalmente hay o cuentan con colaboradores y simpatizantes, personas que no forman parte de esos grupos o que no se implican directamente en actividades terroristas, pero que puntualmente pueden ayudar a esos grupos o a esos terroristas solitarios a promover acciones terroristas. Y también cuentan con simpatizantes, personas que ni siquiera colaboran, al menos de entrada, con los grupos o los actores individuales que promueven el terrorismo, pero que simpatizan con su causa y que justifican la acción terrorista. Con el tiempo, estos simpatizantes pueden convertirse en colaboradores o en activistas. Y a su vez, tanto los simpatizantes como los colaboradores, como los propios activistas, provienen de esa comunidad de referencia a la que los terroristas pretenden representar. Puede ser una comunidad definida o limitada por el hecho de compartir una ideología o una orientación política determinada, o por el hecho de compartir un mismo origen, una misma nacionalidad o una misma religión, más concretamente alguna versión de una misma religión. Hay una variedad bastante amplia de factores organizacionales relevantes que han ocupado la investigación y la explicación del terrorismo desde este nivel de análisis, ¿no? Se ha prestado atención a cómo se ejerce el liderazgo en los grupos y organizaciones terroristas, cómo son los líderes y qué funciones desempeñan, cuáles son las estructuras de esos grupos o organizaciones, cómo se toman las decisiones en esos grupos, cómo evolucionan dichos grupos en sus dinámicas internas, cómo interactúan entre sí los miembros de esos grupos y cómo interactúan con otros actores sociales, con otras organizaciones, con sus propios enemigos o adversarios, etc. Y sobre todo, también un aspecto muy importante, qué tipo de relaciones tienen los grupos terroristas con las comunidades de referencia de las que a veces consiguen, en las que a veces consiguen formar lo que normalmente se denomina una base social de apoyo, es decir, colectivos de personas que, como decíamos antes, simpatizan o, de hecho, incluso colaboran con los propios terroristas, ¿no? El asunto de la estructura, por ejemplo, de las organizaciones y los grupos terroristas ha dado lugar a mucha investigación que ha permitido encontrar grupos y organizaciones que practican el terrorismo muy diferentes en función exclusivamente de su estructura, pequeñas células que actúan de manera independiente, organizaciones que tienen una estructura más bien piramidal, que casi parecen o funcionan como partidos políticos clásicos o sobre todo como ejércitos, o al menos intentan funcionar de esa manera. Otras estructuras en las que hay una relación más o menos distante entre una cúpula o una dirección y una serie de células independientes que más o menos obedecen las órdenes que provienen de la dirección, pero que no interactúan entre sí. Y por último, grupos que tienen relaciones bastante fluidas, llamadas estructuras en red, no son relaciones de subordinación, no son relaciones necesariamente permanentes, algunas pueden ser ocasionales, pero que
comparten un mismo proyecto ideológico. Y como decía antes, cada una de estas estructuras da lugar a distintas formas de promover y participar en actividades terroristas. Esto es un ejemplo de una estructura típicamente piramidal. Esta fue la estructura que en cierto momento tuvo la organización terrorista ETA, con evoluciones y además con conexiones con organismos que estaban fuera de la propia organización terrorista. Este es otro ejemplo de estructura más bien piramidal, ya no de una organización simple, de una organización mucho más compleja, como ha sido el Daesh o el llamado Estado Islámico, que es una organización vinculada a otras organizaciones que supuestamente están subordinadas y actúan de forma subordinada a la organización matriz en función de cuál es su posición territorial, del lugar, del país donde actúa cada una de estas organizaciones asociadas. Y hay células que operan de manera más bien independiente, como algunas de las células de las que provienen la red que perpetró los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Esas estructuras pueden dar lugar a análisis muy complejos, como ilustra esta imagen. Es muy importante para entender cómo actúan y cómo se ha generado un grupo terrorista, cuáles son las relaciones que se establecen, el tipo y la intensidad de las relaciones que se establecen entre las distintas personas que están asociadas a una misma red o a un mismo grupo terrorista. Y hay una variedad también importante de factores que ya no tienen que ver solo con la estructura, que remiten a las características de una organización terrorista y que explican la psicología de los propios terroristas. En buena medida, la manera en que los terroristas perciben, dan sentido a su actividad, toman decisiones, se muestran más o menos proclives a actuar de una manera u otra, depende de factores psicológicos que son activados como consecuencia del modo en que interactúan entre sí, dentro del grupo y con otros grupos. Los terroristas están más dispuestos a actuar como tales si forman parte de grupos cohesionados, si forman parte de grupos donde el pensamiento está orientado a mantener el consenso, generando un efecto de lo que en psicología social se llama un efecto de pensamiento de grupo o efectos de polarización grupal, que no es ni más ni menos que la radicalización de actitudes previamente existentes como consecuencia de que las personas que forman parte de un grupo parten de actitudes similares. Eso generalmente genera que las actitudes de todos se vuelvan más parecidas y también más intensas, más extremistas en último término. La facilidad con la que se racionalizan, es decir, se tratan de justificar comportamientos que en realidad desde un punto de vista externo son injustificables, como consecuencia del hecho de que esas razones se dan solo entre personas que piensan de la misma manera, que apoyan el mismo tipo de comportamientos, en este caso comportamientos terroristas. Y también las cosas empiezan a cambiar en la actividad terrorista cuando, como consecuencia de la vida del grupo, el grupo pierde cohesión, empiezan a aparecer posiciones divergentes y eso puede dar lugar, por ejemplo, al hecho de que un grupo terrorista acabe por disolverse o genere facciones distintas y escisiones, genere conflictos internos. O personas que deserten, que abandonen el grupo terrorista si tienen el valor para hacerlo, sabiendo que corren un riesgo grave si lo intentan. Penúltima idea. Esta no es una idea estrictamente psicológica, pero tiene consecuencias para la psicología del terrorismo. El terrorismo solo es posible cuando se consiguen obtener ciertos recursos imprescindibles. Y aquí el término recursos se tiene que utilizar en un sentido muy amplio. Los recursos son, por un lado, económicos,
son materiales, son humanos, es decir, son personas. Las organizaciones terroristas necesitan reabastecerse de militantes porque la vida media de un militante de la organización terrorista es corta. Son recursos informativos, son recursos simbólicos. La importancia de esos recursos, la dependencia de esos recursos, tiene una consecuencia fundamental, que muchas veces se pierde de vista al tratar de explicar el terrorismo desde un punto de vista psicológico. Uno de los sesgos más frecuentes a la hora de tratar de dar una explicación psicológica o psicosocial al terrorismo es que se piensa en el terrorista solo como la persona que pone una bomba, pega un tiro en la nuca, se suicida en un atentado, pero hay muchos terroristas que jamás llegan a hacer eso. Son personas que permiten que otras hagan eso, que otras perpetren atentados, pero que ellos mismos nunca se implican en esos atentados, porque se dedican a otra serie de actividades que son imprescindibles para que el terrorismo se ejerza de forma continuada. Hay un montón de tareas que hay que cumplir, que hay que desarrollar si se quiere promover una campaña terrorista, es decir, una sucesión significativa de atentados terroristas. Hay que dirigir, hay que diseñar estrategias, hay que planificar los propios actos terroristas, hay que crear y mantener redes de simpatizantes y de posibles colaboradores y militantes, como vimos anteriormente, hay que reclutar nuevos militantes, hay que adiestrarlos, hay que adoctrinarlos, hay que desarrollar tareas de coordinación y supervisión de las actividades que desarrollan los distintos miembros de un grupo o de una organización terrorista y, por último, claro, hay que preparar y ejecutar los atentados. Pero también hay que obtener dinero, materiales, armas, elementos tecnológicos necesarios para desarrollar todas esas actividades anteriores. La consecuencia de eso es que la mayor parte del tiempo, la mayoría de las personas que forman parte de un grupo terrorista y que pueden llegar a ser, por ejemplo, encausadas y condenadas por delitos de terrorismo, no cometen directamente atentados terroristas, sino que hacen otras cosas necesarias para que alguien más cometa atentados terroristas. Esta es una de las razones por las que la psicología de los terroristas es mucho más variada que lo que la gente supone. No hace falta ser una persona especialmente predispuesta o adiestrada en la violencia para ser un terrorista, porque muchas funciones terroristas no consisten en la preparación y en la ejecución de atentados, sino en llevar a cabo toda otra serie de actividades que son igualmente necesarias para que un grupo terrorista perviva y actúe de manera eficaz. Finalmente, los atributos y las actitudes de los terroristas no son innatas. Los terroristas no nacen siéndolo. Los terroristas se hacen. Esas actitudes y esas características psicológicas son consecuencia de distintas dinámicas de interacción y de influencia social. Las experiencias de radicalización, de las que hablaremos en la próxima sesión con más detalle, los procesos de radicalización violenta que transforman a una persona en alguien dispuesto a promover la violencia, en este caso la violencia de tipo terrorista, se basan fundamentalmente en dinámicas de interacción social y muchas veces en procesos de socialización. Algunos de esos procesos de socialización tienen lugar antes de entrar a formar parte de un grupo terrorista y otros se dan dentro del grupo terrorista una vez que se ha ingresado en él y que tienen dimensiones diversas, orientadas hacia el adiestramiento técnico por un lado y hacia el adoctrinamiento ideológico por otro. Las razones por las que una persona entra a formar parte de un grupo terrorista no tienen que ver solo con las características de esas personas, sino con lo que las propias organizaciones terroristas de las que van a llegar a formar parte hacen para captarlas, para atraerlas a la organización terrorista. Y por último, el modo en que los terroristas actúan una vez que se han convertido en tales, una vez que forman parte de un grupo o que han constituido un grupo propio, está condicionado de manera muy estricta por
las dinámicas de poder y de influencia que se desarrollan dentro del propio grupo o de la organización terrorista. Bien, vamos a resumir esto y terminamos con ello esta sesión. La perspectiva psicosocial sobre el terrorismo se basa en estas 6 ideas que he repasado de la manera más rápida posible. El terrorismo no puede ser interpretado, no debe ser interpretado solo ni principalmente, aunque también pueda serlo, pero no puede ser interpretado solo ni principalmente como un síntoma de un problema social o de un problema psicológico, sino porque antes que cualquier otra cosa es un método elegido para influir en la sociedad, sobre todo para influir desde un punto de vista político o sobre la realidad política de un escenario. En segundo lugar, la actividad terrorista es una actividad de carácter estratégico, dependiente de cálculos estratégicos y tácticos. En tercer lugar, las estrategias y las tácticas terroristas están desarrolladas bajo la influencia de alguna ideología política. Por eso la mayoría de las actividades terroristas tienen un objetivo político. Y esa ideología moldea la manera de pensar de los terroristas y proporciona los motivos fundamentales, al menos los de carácter colectivo, que justifican la actividad terrorista y que orientan a los terroristas a actuar como tales. En cuarto lugar, los responsables de actos y campañas terroristas no son individuos, sino que son grupos organizados. Y eso determina el modo en que actúan a distintos niveles. En quinto lugar, el terrorismo solo es posible cuando las personas que lo promueven o que intentan promoverlo consiguen acceder a ciertos recursos imprescindibles, que no son necesariamente fáciles de obtener de manera continuada. Dinero, armas, personas, información, recursos materiales, etc. Y la necesidad de obtener todos esos recursos determina la actividad de la mayoría de los terroristas, que no acaba ni empieza con la preparación y la ejecución de los atentados, aunque esto sea el aspecto más importante del fenómeno terrorista, pero no el único importante. Y por último, los atributos y las actitudes, atributos psicológicos y las actitudes de los terroristas no están desde siempre. Son consecuencia de dinámicas de socialización, de interacción social entre las personas que ya forman parte de grupos terroristas o están a favor del terrorismo y quienes todavía no lo son o no están a favor del terrorismo. Y también de las dinámicas, las formas de interactuar que se desarrollan dentro de las organizaciones terroristas y las formas de interactuar de las organizaciones terroristas con otros actores sociales, empezando por sus adversarios, normalmente estatales o no, y siguiendo con sus comunidades de referencia donde intentan generar apoyo popular. Estas son las ideas fundamentales que hay que tener en mente para tratar de entender mejor, para poder entender mejor cómo la psicología influye, no solo la psicología, pero cómo la psicología influye sobre la actividad terrorista, la hace posible, la hace perdurable y permite que personas que en principio, como dije antes, tienen o parten de características psicológicas normales, acaben cometiendo actos no solo ilegales y no solo violentos, sino actos de extrema crueldad. En algunos casos pueden desarrollarse durante años o durante décadas con efectos humanos, económicos, materiales, sociales y políticos de enorme gravedad que pueden condicionar incluso la vida social y política de un país durante mucho tiempo, como ha ocurrido en España, al igual que en otros países. El próximo día continuaremos esta cuestión centrándonos en el análisis de los procesos de radicalización violenta, es decir, los procesos que hacen que
una persona llegue a convertirse en terrorista, y además nos ocuparemos de un tipo de terrorismo particular, el terrorismo yihadista, que no es el único relevante, pero sí es el terrorismo que ha generado en las últimas décadas un mayor número de incidentes terroristas de una enorme gravedad y que todavía constituyen la primera amenaza de carácter terrorista para prácticamente todos los países del mundo. Hasta pronto.